Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 14 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy, el Banco Central publica una nueva encuesta de operadores financieros, rebajando las expectativas de inflación con un plazo de 12 meses en adelante al 3.5% en su medición anualizada. Esta misma medición en la encuesta de operadores financieros anterior estaba en el 3.8%, de manera que hay una disminución en las expectativas de inflación para Chile en los próximos 12 meses. Lo mismo ocurre en la proyección a 24 meses, donde las expectativas inflacionarias se anclan en el 3%, según esta última versión de la encuesta, cifra menor en comparación a la encuesta anterior que situaba las expectativas de inflación a 24 meses en el 3.2%. Respecto a expectativas de tasa de política monetaria, los operadores financieros no ven cambios en la reunión de junio de 2023, es decir, la tasa de política monetaria en Chile se mantendría en el 11.25%, sin embargo, ven que la caída en la reunión siguiente, en el mes de julio, sería de 50 puntos base a un 10.75%, una caída más fuerte de lo proyectado de la encuesta exterior que marcaba un 11%. En 12 meses más ven una tasa de política monetaria en el 6%, por debajo del 6.5% que marcaba la encuesta exterior en este plazo, y mantiene las expectativas de tasa a 24 meses plazo en el 4.5%. En resumen, podemos concluir que las expectativas tanto de inflación como de tasa de política monetaria en distintos plazos tienden a caer, lo que reafirma nuestra estrategia de inversión. Finalmente, con menores tasas en el mercado y una menor inflación en nuestra economía, claramente el Banco Central está ante un escenario en que tendrá que disminuir, como decíamos, la tasa de política monetaria, y esa tasa de política monetaria a su vez arrastrará a la baja las tasas de mercado, entre ellas las tasas de descuento de los bonos, que se mueven a la inversa del valor de mercado de estos instrumentos, es decir, ante caídas de tasa de política monetaria y caídas de tasa de descuento del mercado, veremos alzas en el mercado de bonos, es decir, en los fondos mutuos de renta fija local. En ese escenario, que será, como decíamos, positivo para la renta fija local, será negativo para depósitos a plazo y fondos money market, que probablemente durante el segundo semestre de este año comenzarán a mostrar retornos menores a los mostrados durante el primer semestre de este año. En ese escenario, para inversiones prácticamente de conservación de capital de corto plazo, nuestra recomendación de inversión, el fondo Itaú Performance, mantiene ya un retorno acumulado durante el año del 4.62%, y por parte de Principal, la cartera de conservación de capital a 6 meses plazo muestra un retorno del 4.55%. Es parte de nuestra recomendación de inversión, como decíamos, para el corto plazo. Para plazos ya superiores a 6-12 meses en adelante, la base de nuestra recomendación de inversión, fondo Itaú Dinámico, con un retorno del 3.38% en lo que va del año y un 12% durante 2022, retorno que superó, por supuesto, el interés entregado por los depósitos a plazo. También la cartera de conservación de capital de Principal AGF a 18 meses, que actualmente muestra un 3.93%, es parte de nuestra recomendación de inversión. Claramente, lo que veremos en un contexto de caída de tasas será un aumento en el retorno de estos últimos dos fondos, Itaú Dinámico y conservación de capital a 18 meses, de Principal AGF, y una disminución en los retornos de la cartera de conservación de capital a 6 meses y del fondo Itaú Performance, es decir, de fondos money market y de depósitos a plazo. Pasamos a la revisión de mercado. El IPSA ayer cerró con un upside del 0.34% en 5.712 puntos, marcando durante el año una rentabilidad del 8.56% y durante las últimas 52 semanas del 11.42%. Nuestra recomendación de inversión, Itaú Toesca Chile Equities, muestra en lo que va del año un retorno del 4.45% y en los últimos 12 meses un retorno del 15.18%, superando al índice. El día de hoy, el dólar en nuestras pantallas cotiza en 799, en línea con las predicciones que hicimos del tipo de cambio a principio de semana. Recordemos que el upside mostrado desde los 789 a fines de la semana pasada a los máximos de la semana del día lunes en 808 se debió al plan anunciado por parte del Banco Central de compras para robustecer su reserva en dólares. Finalmente, como decíamos, este tipo de noticias golpean al mercado durante los primeros días de cotización, pero en el fondo, a medida que va pasando el tiempo, el dólar va respondiendo a sus fundamentales de mediano a largo plazo, como son el dólar en el mundo, con una tendencia claramente bajista, esperando el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, y un cobre que en general lo hemos visto recuperándose durante las últimas semanas. De hecho, el cobre marca hoy día un avance del 0.98%, cotiza en $3.86 por libra de cobre, y en términos porcentuales, desde mínimos del año durante los últimos días de mayo en 3.56, ha mostrado una recuperación del 8.47%, impulsado sobre todo durante los últimos días por la rebaja de tipo de interés anunciada por el Banco Central de China. En cuanto a las cotizaciones del dólar index, marca 102,72 a esta hora, bajando
bajando hoy día fuerte un 0.6% y cayendo durante el año un 0.78%. En cuanto a niveles objetivos del dólar index, el dólar en el mundo gráficamente están en 100.71 y claramente los fundamentales apuntan a que el dólar debe seguir cayendo. Eso es, desde nuestro punto de vista, el factor principal para ver en el dólar peso una presión bajista de mediano o largo plazo. El día de ayer Wall Street tuvo una buena jornada con el Nasdaq subiendo un 0.83%, Dow Jones arriba un 0.43% y S&P 500 subiendo un 0.69%. Este último índice alcanza durante el año un retorno positivo del 13.93% y por supuesto, como lo hemos sostenido desde principio de año, es parte de nuestra recomendación de inversión para renta variable. Principalmente este índice lo que está descontando en el fondo es un próximo término del ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal y eso en sí mismo es un factor alcista para los bonos y para las acciones. Recordemos que los mercados normalmente se anticipan a lo que ocurrirá en la economía real. En cuanto a calendario de noticias, recordamos que ayer tuvimos datos de inflación del IPC en Estados Unidos, donde en su medición anual marca un 4%, muy por debajo del 4.9% del mes anterior y debajo también de las expectativas del mercado situadas en el 4.1%. De hecho, el IPC mensual subió solamente un 0.1%, por debajo de lo que el mercado. El IPC anual tiene un crecimiento mensual en su medición anualizada menor al mes anterior por un décimo mes consecutivo. En línea con esta tendencia de menores precios en Estados Unidos, hoy en la mañana se va a conocer también el índice de precios al productor, que marcó una contracción del menos 0.3%, por debajo de la contracción que se esperaba del menos 0.1%. Finalmente, ante esta tendencia sostenida de caída en la inflación en Estados Unidos, cobra cada vez más fuerza el hecho que la Reserva Federal comienza a dar término al ciclo de alza tasa de política monetaria. Y en este mismo contexto, hoy día un día importantísimo para los mercados. A las 2 de la tarde, hora local, conoceremos la decisión de tasa de política monetaria de la Reserva Federal, que se espera la mantenga en el 5.25%. También conoceremos, por supuesto, las proyecciones económicas por parte de la Fed, con un mercado bastante ansioso que con un 90% de probabilidades descuenta que el organismo presidido por Jerome Powell no hará cambios en su tasa de política monetaria. Todo esto luego de 10 reuniones consecutivas donde el Banco Central de Estados Unidos ha aumentado la tasa a 500 puntos base, llevándola del 0.25 al 5.25% actual. Será clave también la conferencia a los medios de comunicación que da el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y por supuesto las proyecciones de variables económicas que presente la Reserva Federal. También por supuesto estaremos atentos ante cualquier señal de si la pausa que probablemente se dé hoy día finalmente es definitiva o durante julio tendremos de nuevo alza de tasa de política monetaria. Probablemente lo que esperamos es que la Reserva Federal comunique que seguirá de cerca las condiciones del mercado laboral y por supuesto las mediciones de precio para ir tomando decisiones de tasa de política monetaria en lo sucesivo. Por último, revisamos el mercado el día de hoy con los índices bursátiles asiáticos con dispar rendimiento. Nikkei 225 de Japón avanzó un 1.47%, Hansen de Hong Kong cayó un 0.58% y el índice de Shanghai cayó un 0.14%. En Europa, la jornada es positiva con el DAX alemán subiendo un 0.49% y el Eurostoxx 600, el índice paneuropeo, subiendo un 0.36%. Y en Estados Unidos, los mercados mixtos esperan la resolución de la Reserva Federal, con S&P 500 y Nasdaq subiendo un 0.13% y un 0.12% respectivamente, y con Dow Jones cayendo hoy día un 0.43%. Por supuesto, en el podcast de mañana analizaremos en detalle la decisión de la Reserva Federal respecto a su tasa de política monetaria y por supuesto el comportamiento de los mercados frente a este nuevo escenario. Que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.